tema de gasto cardíaco son temas muy importantes que se van a tocar tanto para segundo, tercero, cuarto año. Se van a seguir viendo esos temas durante toda la carrera, como ya lo mencionó Alejandro. Por favor, estén atentos. Y ya vamos a iniciar con la doctora que nos va a estar trayendo. Dice 6:10, por problemas técnicos estamos empezando ahora a las 6:20 con la doctora. Muchas gracias, chicos. Vamos a dar el pase entonces para empezar con el siguiente tema. Muchas gracias. Gracias, Marc, por la presentación. Estoy muy agradecida por el Centro Científico Basadrino de Estudiantes de Medicina porque me hayan invitado para hacer esta ponencia. Además, quiero decirles que las exposiciones de sus compañeros del día de ayer, de Alejandra Ríos, de María Fernanda Fernández, con respecto a potencial de acción, además de la excitocontracción de la célula cardíaca, y junto con la exposición ahora de su compañero de Javier Mamani, nos va a ayudar mucho en la parte de gasto cardíaco, a comprender mucho mejor la fisiología. Y luego voy a tratar de dar algunos casos de algunas enfermedades con respecto a gasto cardíaco que puedan alterar de alguna manera. Además, reiterar que es básico lo que sus compañeros han expuesto. Me va a ayudar mucho. Voy a empezar con la presentación. Bueno, es un tema fascinante, ¿no? Gasto cardíaco, la fisiología del corazón. Bueno, tenemos muchos órganos nobles, pero cuando ustedes estén en el campo, cuando ustedes estén ya como internos de medicina, como médicos, realizando su labor, la parte de las básicas, la parte de las ciencias básicas, fisiología, histología, patología, fisiopatología, les van a ayudar. Luego, acompañado a alguna de las clínicas, la semiología, ya medicina, van a ayudar para que en conjunto puedan ustedes resolver y puedan ayudar a su paciente. Lo que podría ocurrir en un paciente con un shock cardiogénico, algo que pueda alterar la bomba cardíaca, es lo que les va a permitir poner en práctica todos sus conocimientos, tanto histología, patología y fisiología. Y la fisiopatología para poder explicarse los fenómenos que suceden en su paciente. Gasto cardíaco, potencial de acción, la parte de la excitocontracción del músculo cardíaco, la parte que ha expuesto ahora su compañero son importantes. El gasto cardíaco es la parte... El gasto cardíaco depende... Un momentito. Ya. El gasto cardíaco, en líneas generales, les podría decir que es la sangre, a grosso modo, la sangre que bombea el corazón en un minuto. Y depende de varias cosas, depende del grado de actividad. No es lo mismo el bombeo de la sangre si ustedes están durmiendo, cuando tienen un metabolismo basal, a que ustedes de repente estén huyendo de un ladrón que los está persiguiendo, que les quiere robar un celular. Es muy diferente. O si son personas con deportistas de alto entrenamiento, también va a ser diferente. Va a depender de la actividad, va a depender del índice metabólico. Del índice metabólico es a lo que me refería, de estar durmiendo a estar en estado alerta, ¿no? En estado ya haciendo sus actividades cotidianas, o de repente de estar pasando por un momento de estrés. Y está relacionado directamente proporcional con la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. Eso va a esta fórmula. El gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico y es una relación directamente proporcional. Acá vamos a echar mano un poco de física, un poco de matemática.
Si la frecuencia cardíaca aumenta, por ende va a aumentar el gasto cardíaco. Si el volumen sistólico aumenta, también va a aumentar el gasto cardíaco. Si ambos aumentan, va a aumentar. Si los dos disminuyen o alguno de los componentes disminuye, también va a disminuir el gasto cardíaco. Por eso es importante, cuando ustedes tienen a su paciente, lo primero que tienen que hacer, si lo ven descompensado, funciones vitales, frecuencia cardíaca, ¿cuánto está la frecuencia cardíaca? Y saber la normalidad, ¿cuánto está la presión? ¿Cuánto está la frecuencia respiratoria? ¿Cuánto está la saturación de oxígeno? ¿Cuánto está la temperatura? Porque de esas funciones vitales de su paciente va a determinar también el gasto cardíaco. En esta exposición les voy a presentar de un gasto cardíaco de una persona aparentemente normal, una persona que no tiene aparentemente ninguna enfermedad. Pero si hay una enfermedad que está afectando la frecuencia cardíaca, como un paciente que esté con una infección y acelere su corazón, o que tenga algún tipo de arritmia que afecte la frecuencia cardíaca, o algún paciente que afecte el volumen sistólico, si ha tenido un shock hipovolémico, por ejemplo, un accidente de tránsito con una laceración de arteria, sangrado profuso, depende del diámetro de la arteria, depende del diámetro y del volumen, de la cantidad de sangre que haya perdido el tiempo, para determinar si ese paciente ya está en shock hipovolémico. Eso va a repercutir en el gasto cardíaco. Y este volumen sistólico depende de tres eventos importantes. En primer lugar, la precarga, la poscarga y la contractibilidad del corazón. Eso lo voy a desarrollar ahora. El gasto cardíaco, poniéndoles un ejemplo, si un paciente tuviera una frecuencia cardíaca de 72 latidos por minuto, no se olviden que siempre cuando ustedes midan sus funciones vitales, tienen que ir con la unidad de medida, ¿no? Y la medida de Perú, Latinoamérica es muy diferente a América, a Europa. Nosotros medimos la frecuencia cardíaca latidos por minuto y tiene un rango, ¿no? La mayoría es 60 a 100 latidos por minuto, eso es lo normal. El volumen sistólico se mide en mililitros, ¿ya? Entonces, en este caso, un paciente que está con una frecuencia cardíaca de 72 y tiene un volumen sistólico de 65 mililitros, hacemos la multiplicación y tiene 4.680 mililitros por minuto, que se podría decir que está dentro del rango, ¿no? De 4 a 8 litros por minuto es lo normal para una persona que aproximadamente pesa 70 kilogramos. Es importante también determinar el índice cardíaco, y el índice cardíaco va a ser el gasto cardíaco dividido entre la superficie corporal. Eso es importante. No es lo mismo que yo mida el índice cardíaco o el gasto cardíaco de un niño, de un neonato, de un recién nacido, o de un adolescente, de un adulto o de un paciente ya mayor, anciano, geronte. Entonces es necesario que lo dividamos por su superficie corporal, ¿ya? Y la superficie corporal también tiene otra medida. Entonces, en ese caso, el índice cardíaco normal es casi de 2.5 a 4.2 litros por minuto por metro cuadrado, que son las medidas que corresponden al gasto cardíaco y a la superficie corporal. Y eso, cuando ustedes hagan, sobre todo si se especializan, todos deberíamos de saber, ¿no?, la parte de monitoreo hemodinámico, pero si ustedes se especializan más en emergencia, unidad de cuidados intensivos o cardiología en la parte de UCI cardiológica, van a utilizar mucho más este monitoreo hemodinámico, y estas unidades les van a ayudar mucho para hacer sus cálculos y determinar qué es lo que necesita su paciente. También es importante saber la distribución del volumen de ese gasto cardíaco. Recuerden que tenemos órganos nobles como el cerebro, que va a cerca de 0.7 litros por minuto. Otro órgano noble es el corazón. Esta disposición de la cantidad del gasto cardíaco es en una persona que está aparentemente tranquila, sin enfermedad, está estable,
pero esto puede variar. Si es un paciente con un shock séptico, un shock cardiogénico, toda la circulación se va a redistribuir y ya no solamente va a ir a los órganos que no son nobles, se va a redistribuir y va a ir principalmente a órganos nobles, corazón, cerebro, riñones, glándulas suprarrenales. Esta disposición es importante porque miren dónde va la mayor cantidad de volumen, casi al hígado, al tracto digestivo, también a los riñones y el músculo esquelético, lo que corresponde más a miembros superiores y miembros inferiores. Recuerden que la cantidad de sangre que regresa de nuestro cuerpo de los miembros inferiores es casi el 30% del volumen. Esa parte es importante cuando veamos la parte de retorno venoso. Y como les había mencionado antes, no es lo mismo la distribución del volumen en una persona que está descansando a una persona con entrenamiento, una persona que hace deporte y hace deporte de alto rendimiento, ¿no? Es diferente. En este caso, la cantidad de sangre bombeada va a ser mucho mayor, casi el triple de los 5 litros. Y la distribución también va a ser mucho mayor al músculo esquelético. Entonces, la precarga es la tensión que soporta el ventrículo al fin del llenado ventricular. Es una tensión. La poscarga, por lo contrario, es la tensión que se opone o soporta el ventrículo a la expulsión. El ventrículo recibe y depende de una tensión y también expulsa y depende de una tensión. Recuerden que el corazón tiene válvulas, tiene compuertas que se abren y se cierran, tanto para el llenado como tanto para la eyección de la sangre. Y depende de la contractibilidad. La contractibilidad es la fuerza del corazón durante la sístole. Son dos momentos importantes, ¿no? La sístole, que es el momento de la contracción, y la diástole, que es el momento de la relajación. Y las dos tienen momentos principales, que los vamos a ver, para eyectar la sangre, y esto depende de los cardiomiocitos. Acá esto es importante, ¿no? Eso quiere decir que si un paciente tiene un infarto cardíaco, hay muerte de células cardíacas, entonces la contractibilidad no va a ser la ideal, ¿no? Porque como hay muerte de células cardíacas, se va a ver afectada la contractibilidad, y en otras patologías la poscarga y en otras patologías la precarga. ¿Y la precarga de qué depende? La precarga depende del retorno venoso, de la volemia, de la distensibilidad ventricular, de la contractibilidad auricular, esa patada que le da la aurícula al final de la sístole, al final de la diástole, del ventrículo, para poder producir un llenado completo del ventrículo. El retorno venoso, no se olviden de estos 4 puntos de la precarga. Lo voy a desarrollar ahora, estos 4 puntos. En primer lugar, retorno venoso es la cantidad de sangre que vuelve a la aurícula derecha. ¿Y de qué depende? En primer lugar, depende de 3 puntos. Hay una diferencia entre el sistema arterial y el sistema venoso. Recuerden que la sangre, como lo había explicado su compañero que ha expuesto Javier acerca de presión arterial, la presión arterial va de más a menos. La capa de las arterias tiene una capa muscular, una capa elástica, y soporta mayores presiones que el sistema venoso. Otro punto importante que va a depender para el retorno venoso es la bomba muscular. Los miembros inferiores, como les había dicho, tienen un volumen casi del 30% que corresponde a la volemia completa. Y recuerden que la capa de las venas no tiene una capa elástica, no tiene una capa muscular, entonces dependen del bombeo muscular, de la contracción muscular de los miembros inferiores para poder ascender la sangre hacia adelante y llegar hacia dónde, hacia la aurícula derecha, que es donde llegamos a una presión casi de 0. Otro punto del cual depende el retorno venoso es las diferencias de presiones de la caja torácica. Eso es importante, sobre todo al momento de que nosotros hacemos la inspiración y la expiración. En ese momento de la inspiración va a haber una presión negativa
presión negativa a nivel de la caja torácica. Y esa presión negativa es importante porque va a ser la que va a atraer, va a ayudar al retorno venoso. Entonces, de estos 3 puntos depende. La presión, empieza la presión con la aorta, ¿no? La aorta, sale la aorta ascendente del ventrículo izquierdo y tiene aproximadamente unas presiones que oscilan desde 120 milímetros de mercurio, la sistólica, y la diastólica hasta 80 milímetros de mercurio. Y va descendiendo mientras va disminuyendo su calibre. Esa parte también la han conversado con su compañero Javier, y es de acuerdo a las leyes de la biofísica, de la resistencia que tienen las arterias y la presión, la tensión de las paredes. Va de aorta, arterias, arteriolas, disminuyendo calibre, llega hasta los capilares, microcirculación, y vénulas, venas, y hasta la vena cava. Bien, cómo va disminuyendo la presión y llega a ser 0, y a ser 0 llega hasta la aurícula derecha. La parte de las es necesario el conocimiento de las presiones intracavitarias del corazón. Es importante. La aurícula derecha, su presión oscila de 0 a 8 milímetros de mercurio. El ventrículo derecho de 10 a 25 milímetros de mercurio, el ventrículo izquierdo de 80 a 120 milímetros de mercurio y la aurícula izquierda de 10 a 35 milímetros de mercurio. Recuerden que el lado derecho del corazón soporta, está hecho físicamente, histológicamente, para soportar volumen. En cambio, el lado izquierdo del corazón, sobre todo el ventrículo izquierdo, está configurado para soportar más presiones. Eso es importante. Eso les va a explicar algunas enfermedades, sobre todo cuando vean la fisiopatología. Precarga. El segundo punto es la volemia. Acá es importante la ley de Frank-Starling. ¿Qué dice la ley de Frank-Starling? Dentro de condiciones normales, acá no estamos hablando de un paciente que tenga un infarto, que tenga una enfermedad valvular, que tenga una miocardiopatía hipertrófica, que tenga alguna enfermedad cardíaca. En condiciones normales, o sea, en un corazón sano, el aumento del largo de los sarcómeros hace que se contraiga mejor el corazón. ¿Qué significa? Justo esto lo han visto con su compañera el día de ayer en éxito-contracción del músculo cardíaco. La miocina, en estas condiciones, gracias a como describe la ley de Frank-Starling, capta mucho mejor con la actina y se produce la contracción del sarcómero y se lo hace mucho mejor. El diámetro del sarcómero mide normalmente de 1.8 a 2.2 micras, y eso es importante. Si va más allá de 2.2 micras, ya esta ley de Frank-Starling no ayuda mucho. Se hace dentro de este tamaño de sarcómero. Dentro de la volemia hay dos casos patológicos que les voy a mencionar. El que habíamos visto, el accidente de tránsito, una laceración de arteria, va a afectar la volemia. Si afecta la volemia, va a bajar el gasto cardíaco. Y si le hacemos un monitoreo hemodinámico, probablemente ese paciente, si llega un shock hipovolémico, va a ser por la pérdida de sangre, ¿no? Otro caso podría ser un anciano que esté deshidratado, ¿no? Varias veces vienen por emergencia abuelitos que hace varios días que no comen, que no toman agua, y eso porque están enfermos, a veces tienen neumonía, y los familiares no se dan cuenta. Esa deshidratación también actúa en la volemia. Disminuye volemia, lo que va a hacer que disminuya gasto cardíaco. Son 2 ejemplos de casos patológicos que afectan la volemia. Hay más casos, solamente les he traído estos 2. Otro punto importante que se ve, que depende la precarga, es la distensibilidad ventricular. ¿Qué es la distensibilidad ventricular? Es la capacidad del ventrículo de adaptarse a los cambios de volumen. Esto es un accionar del ventrículo, es pasivo. ¿Qué quiere decir que es pasivo? Que no requiere de ATP. ATP es adenosín trifosfato, es energía. Es un acto pasivo, no requiere de energía.
es la capacidad del ventrículo de ser complaciente al volumen. Ejemplo, en la diástole, la sangre va a la aurícula izquierda y de la aurícula izquierda tiene que dirigirse al ventrículo izquierdo, y eso permite el llenado ventricular. Y gracias a la distensibilidad del ventricular va a tolerar el llenado ventricular que sobre todo en diástole le va a dar el último llenado, la parte de la contracción auricular. La distensibilidad es diferente a la relajación ventricular, son términos totalmente diferentes. Con respecto a la relajación ventricular, es un proceso activo y la relajación ventricular sí requiere de ATP, de energía. Entonces es diferente a la distensibilidad, que es un efecto pasivo, debido a la característica del ventrículo de ser complaciente. Hablamos de un ventrículo que es un ventrículo normal. Si es un paciente que tiene miocardiopatía hipertrófica, esto ya no va a funcionar. Si es un paciente con falla cardíaca, sistólica o diastólica, tampoco este mecanismo va a funcionar. Distensibilidad ventricular es en un corazón sano. Casos patológicos en los que se afecta la distensibilidad: en un paciente que tenga una isquemia, si ha tenido un infarto cardíaco, una necrosis, una obstrucción de la arteria, de la coronaria, ya sea a la derecha o a la izquierda, va a haber necrosis, no va a haber flujo, no va a llegar oxígeno, no va a llegar nutrientes a las células, entonces va a producir una necrosis del tejido cardíaco. No hay ATP, afecta la relajación ventricular, va a afectar la diástole, la relajación, que precede después a la falla sistólica. Primero es la falla diastólica, después la falla sistólica, y ahí se va a ver afectada la distensibilidad del corazón. Otro punto importante para la precarga es la contractibilidad auricular. Este punto es importante porque lo vamos a ver con un ejemplo más adelante. La aurícula, justo al momento del llenado, del último llenado ventricular, aporta el 15 al 20% de la precarga en el volumen del fin de diástole del ventrículo. Es importante, o sea, le da a la aurícula ese 15 a 20% de volumen del llenado al ventrículo, es importante. Al fin de la diástole, cuando el ventrículo está lleno de sangre, la aurícula vence esa presión, contrayéndose. La aurícula se contrae, aumenta la presión y la sangre pasa al ventrículo y le aporta ese 15 al 20%. Eso es importante, y con eso ya tenemos ya el ventrículo totalmente lleno para producir ya el gasto cardíaco. Para ver la parte de que quiero darles el caso, cuando se ve afectado el llenado, la parte auricular, cuando se ve afectada la aurícula, para que evita que aporte ese 15 a 20%, es justo en un problema eléctrico de la aurícula, ¿no? Recuerden que el ciclo cardíaco es una serie de fenómenos, y el primer fenómeno que se da en el ciclo cardíaco es el fenómeno eléctrico. Gracias al sistema eléctrico del corazón. Empezamos con el nodo sinusal, llega hasta el nódulo auriculoventricular, tenemos el haz de His, el derecho, el izquierdo, y toda la red de Purkinje que llega a ambos ventrículos. Eso es importante. Entonces, ¿qué sucede? Y gracias a esta parte, a esta actividad eléctrica del corazón, que es una de las propiedades del corazón, las células especializadas que hacen una acción de marcapaseo, podemos registrar en el electrocardiograma unas ondas que nos permiten ver la despolarización de la aurícula, del ventrículo y la repolarización. Entonces, la onda P determina la despolarización de la aurícula. El complejo QRS es la despolarización del ventrículo.
y la onda T corresponde a la repolarización. Despolarización, despolarización, repolarización. Cada onda, cada complejo tiene medidas en milisegundos y tiene características de normalidad. Entonces, si se ve afectado el sistema eléctrico o como crecimiento de cavidades, se va a ver reflejado en un electrocardiograma. Es importante también ver el segmento PR, más que PQ, PR, y el segmento ST, ¿no? Y recuerden que ambos segmentos son isoeléctricos, están a la misma medida. Entonces, ¿qué sucede, no? Hay una enfermedad, el caso patológico al que me refería, hay una enfermedad que se llama fibrilación auricular, que tiene que ver con el sistema eléctrico del corazón. Lo normal es que la conducción del impulso eléctrico vaya del nodo sinusal al nodo auriculoventricular, luego a las de His, derecho, izquierdo, y a la red de Purkinje, y vemos este trazado del electrocardiograma normal. Recuerden que cada complejo, cada latido en su corazón, cada espacio entre R y R es uno mismo, se repite, es normal, es igual. Pero en fibrilación auricular, el latido de la aurícula, la conducción es un latido desordenado, ¿no? Es un latido caótico. La despolarización no solo ocurre en el nodo sinusal, sino tiene varios puntos donde empieza la conducción. Miren, tiene un punto acá, un punto acá, un punto acá, un punto acá, un punto acá. De varios focos se está saliendo el impulso eléctrico, lo que hace que la aurícula tenga un latido desordenado. Y cuando se evidencia esta fibrilación auricular en un trazado de electrocardiograma, se evidencia de esta manera, ¿no? No se ve la onda P, porque se ve afectada la contractibilidad de la aurícula, no se ve la onda P. Y el complejo RR es de diferente tamaño, de diferente distancia, ¿no? Es un latido anómalo. Entonces, por ende, este 15 a 20% en ese tipo de pacientes que tienen fibrilación auricular no va a ser adecuado, no va a poder dar ese porcentaje para ayudar para el llenado ventricular. Entonces es importante que si ustedes tienen a un paciente ya cuando estén de internos de medicina o ya como médicos, tratar de acuerdo a protocolo, de acuerdo a las guías, tratar de mantener que ese paciente mantenga un ritmo sinusal, un ritmo normal, ¿no? Que si tiene una fibrilación, convertirla a un ritmo normal, si es que está en el tiempo adecuado, para que no se vea afectado el gasto cardíaco, ¿no? Otro caso patológico es el corazón hipertrófico, ¿no? Acá tenemos un corazón normal. Miren las paredes, sobre todo del ventrículo izquierdo, y este es un corazón hipertrófico. Las paredes del ventrículo izquierdo están mucho más engrosadas. Entonces los mecanismos normales van a ser diferentes en este corazón. Es un corazón poco distensible, apenas entra poco de sangre, empieza a aumentar la presión y cierra la válvula auriculoventricular, en este caso la mitral. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como mecanismo de adaptación para poder ingresar más sangre? La aurícula va a tener que aumentar más sus presiones y dará esa patada auricular que corresponde al 15 al 20%, pero a expensas de sus presiones. Aumenta más la presión la aurícula y produce ese llenado con el 15 al 20% y el gasto cardíaco no se va a ver perjudicado. Esto es como un mecanismo, pero se van a dar cuenta que a largo plazo esto a veces no va a ayudar, ¿no? Porque a expensas de aumentar la aurícula cada vez más la presión, va a llegar un punto en que va a empezar a dilatarse y sus fibras se van a estirar, sus fibras
de tejido cardíaco se van a estirar y se va a empezar a dilatar. Entonces son mecanismos, siempre que cuando tengan una enfermedad van a ver mecanismos que se van a dar en forma aguda y mecanismos de adaptación en forma crónica que a veces ya no van a ayudar, ¿no? Poscarga. Entonces habíamos visto precarga, poscarga y contractibilidad. El segundo punto es poscarga. Es la tensión que soporta el ventrículo durante la eyección y abrir las válvulas sigmoideas. Una cosa, las válvulas aurículo-ventriculares, lado izquierdo, válvula mitral, lado derecho, válvula tricúspide, y las válvulas sigmoideas, en este caso, corresponde a la válvula aórtica y la válvula pulmonar. Si la poscarga aumenta, entonces va a disminuir el gasto cardíaco. ¿Y de qué depende? Depende de la resistencia vascular periférica, lo que había conversado justo su compañero Javier, y de la geometría ventricular. En cuanto a la resistencia vascular periférica, la resistencia que opone las arterias mediante su capa muscular, y un caso especial es los pacientes que tienen hipertensión arterial. En este caso va a haber mecanismos de adaptación para estos pacientes que tienen hipertensión arterial. Y son dos puntos: o ese paciente tiene una hipertensión arterial agudamente descompensada, una urgencia hipertensiva, o es un paciente que tiene una hipertensión arterial no controlada en forma crónica, en forma sostenida. Si es un paciente que tiene una urgencia hipertensiva, ¿qué quiere decir? Un paciente que viene, por ejemplo, con dolor, un poco de, a veces dolor de cabeza, zumbido de oídos, viene por emergencia, le toman la presión, tiene una presión, la presión normal oscila entre 120 a 80 milímetros de mercurio, con la sistólica, la diastólica. Pero este paciente viene por emergencia, le toman la presión y resulta una presión de 170 con 90 milímetros de mercurio. Estamos en el rango de urgencia hipertensiva y aparentemente no hay daño de órgano blanco. En emergencia hipertensiva las presiones son más 270, 110 y hay daño de órgano blanco. Entonces, en este caso va a aumentar el trabajo del corazón. El corazón se queda con más sangre en el ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque hay una resistencia vascular periférica aumentada por la hipertensión arterial. Hay una mayor distensión del ventrículo. Entonces acá empieza a echar mano de la ley de Frank-Starling. Y con esta ley de Frank-Starling mejora el gasto cardíaco. Mayor distensión del ventrículo, mayor fuerza de contracción. Ley de Frank-Starling mejora el gasto cardíaco. Esto es en una forma aguda. Una urgencia hipertensiva es algo agudo, es menos de un día. No es algo crónico que sea más de 2 semanas. Agudo, menos de 7 días. Subagudo, 10 días. Crónico, 2 semanas. Ahora tenemos otro caso. ¿Qué pasa en un paciente que tiene hipertensión arterial mantenida? En este caso, la ley de Frank-Starling se termina venciendo. Ya no produce efecto, por lo que va a echar mano de otro mecanismo. Aquí va a actuar la geometría ventricular. La geometría ventricular es igual a una fórmula. Es la tensión que va a ser igual a la presión por el radio del ventrículo, entre los dos. Los dos va a ser dividido entre el espesor. El espesor viene a ser el espesor de las paredes del ventrículo, ¿ya? Y el radio viene a ser el radio de la cavidad ventricular. En este caso, ¿no? Este es un corte del ventrículo. Del ventrículo estamos haciendo un corte transversal, ¿no? Al ventrículo. Un corte transversal y se ve el espesor y el radio del ventrículo. Entonces, mientras el ventrículo sea más grande, la tensión aumenta más. A mayor radio y espesor pequeño,
En cuanto a la tensión, va a ser directamente proporcional a la presión y el radio. ¿Qué quiere decir? Si aumenta presión, aumenta radio, va a aumentar tensión. Pero si disminuye espesor, va a aumentar tensión, porque es inversamente proporcional. El aumento de la poscarga sostenida va a hipertrofiar el espesor y con ello va a disminuir la poscarga, y eso va a dar pie a un aumento del gasto cardíaco. La hipertrofia de manera concéntrica hace que el radio disminuya, y así disminuye el radio, disminuye la tensión y mejora el gasto cardíaco. Remodela el corazón hipertrofiándose y el corazón se adapta, y eso es la ley de Laplace. La ley de Laplace nos ayuda nos permite a tener un mecanismo de adaptación cuando hay un paciente que tiene un miocardio hipertrófico, ¿no? El estrés de la pared es el principal determinante del consumo de oxígeno del miocardio. Otro caso patológico que podría alterar la poscarga sería una estenosis de las válvulas semilunarias, una estenosis de la válvula aórtica. Si hacemos un corte transversal en la válvula, a nivel de la válvula aórtica, esta es la imagen de una válvula aórtica normal, con sus valvas semilunares normales. Pero esta es una imagen de una válvula estenosada, ¿no? Con sus valvas calcificadas que no pueden abrirse. Entonces, en este caso también se va a ver afectado el gasto cardíaco. Ya. Ustedes cuando tengan a su paciente a simple vista no se van a dar cuenta que tenga estenosis de la válvula aórtica, ¿no? Ustedes le van a hacer la historia clínica, la anamnesis, la afiliación y van a empezar con el examen físico. Al momento de que ustedes hagan el examen físico son 4 puntos importantes, ¿no? Inspección, palpación, percusión y auscultación, ¿no? Cuando ustedes ausculten el corazón, entonces el corazón tiene ruidos cardíacos normales. El primer, el segundo ruido, el tercer ruido normal en niños, pero el cuarto ruido ya es patológico. Y vamos a escucharlo de esa manera, ¿no? Ya, eso es un ruido normal del corazón, pero cuando se trata de un pacientito que tiene una estenosis de la válvula aórtica, van a escuchar un soplo sistólico. Va a haber soplos en sístole, va a haber soplos en diástole. Primer y segundo ruido, en este caso es un soplo sistólico entre el primer y segundo ruido, ¿no? Y este es un soplo diastólico, ¿no? Es un soplo diastólico que podría ser una insuficiencia mitral, una insuficiencia tricuspidia.
hay un clic, pero en la parte de la sístole. Ya. Entonces, y el tercer punto que depende del gasto cardíaco es la contractibilidad, que ya lo había tratado su compañera María Fernández. Éxito, contractibilidad cardíaca. Yo voy a dar algunas partes para comprender más la parte de contractibilidad. La parte del sincicio funcional tiene unos discos intercalares. Esos discos intercalares son importantes porque tienen unas uniones por donde pasa el calcio. Y el calcio va a ser un electrolito que es importante, que va a permitir la contracción del miocardio. Bueno, aparte tenemos la parte de las otras organelas citoplasmáticas, pero en la contractibilidad las células cardíacas están unidas por esas bandas, los discos intercalares, y cuando llega la acción de las fibras de Purkinje, ¿se acuerdan de las fibras de Purkinje del sistema eléctrico? Nodo sinusal, nodo aurículo-ventricular, después las de His derecho, izquierdo, y después se distribuye a todo el ventrículo con las fibras de Purkinje, trae la energía del nodo sinusal y estimula esos discos intercalares y permite el pasaje de calcio de célula a célula por esas uniones, y se contrae en forma conjunta todas las células cardíacas, ¿no? Porque son un sincicio. Tenemos acá una fotografía electrónica, ¿no? Para poder ver las bandas de actina, las bandas de miosina. Las cabezas tienen que actuar en sus receptores a nivel de la actina y para producir la contractibilidad, ¿no? Que el sarcómero se contraiga. En otra imagen podemos ver la cabeza de la miosina. La actina tiene una proteína que es la tropomiosina. La tropomiosina tiene otra molécula con 3 proteínas que es la troponina, y justo impide que se acerque la cabeza de la miosina a su receptor. Entonces la cabeza de la miosina tiene actividad ATPasa. En el lugar de unión de la miosina con la actina está tapada por la tropomiosina, que contiene troponina y tiene 3 proteínas. La I es para unirse con la actina, la T es para unirse con la miosina y la C es donde se une el calcio. Entonces, en el momento en que el calcio actúa, pasa el ATP, se utiliza la energía del ATP, hay una alteración de la conformación de la troponina y puede juntarse la cabeza de la miosina con la actina a su receptor. Aquí en esta parte es importante el potencial de acción de la célula cardíaca. Como ya había explicado su compañera Ríos, Alejandra Ríos, esta parte es importantísima. Recuerden que las células en todo el cuerpo tienen diferentes tipos de potenciales de acción, y el corazón, la fibra cardíaca tiene su potencial de acción. Es más, el potencial de acción en la célula especializada de la parte del sistema eléctrico tiene un sistema de potencial diferente. Pero vamos a hablar de la parte de la célula cardíaca. Va a haber en la primera fase, el potencial de acción tiene una fase, no la primera fase, la fase 0. Llega hasta la fase 1, la meseta, la fase 2, la fase 3 y la fase 4. Y eso depende de entrada y salida de electrolitos. En la fase 0 va a haber un ingreso rápido de sodio. Los canales de calcio van a empezar a entrar rápidamente el sodio. Y eso va a hacer que el potencial de membrana, que estaba a menos 90 milivoltios, aumente hasta más 20 milivoltios. Y eso es importante. Y va a determinar la fase 0. En la fase 1 va a haber salida de calcio y cierre de canales de potasio. En la fase 2, que es la fase de meseta, va a ingresar calcio. En la fase 3 hay una salida abrupta de potasio y repolarización.
el potencial de la célula, este potencial de la célula cardíaca dura 200 a 300 milisegundos. Es importante. Y recuerden que en este momento cada célula cardíaca tiene su potencial de acción y se está contrayendo. Y en la fase 4 va a salir el potasio, va a salir el sodio, y entra el potasio gracias a la bomba sodio ATPase. Y miren cómo va relacionado con el electrocardiograma, ¿no? Con la despolarización de la aurícula, despolarización del ventrículo y la repolarización. Esta parte es importante para determinar dos conceptos. No es periodo refractario absoluto. Son dos periodos importantes acá que tienen que ver con el gasto cardíaco. El periodo refractario absoluto es importante y el periodo refractario relativo son importantes. Son mecanismos de defensa de la célula cardíaca durante su potencial de acción. Durante el periodo refractario absoluto, la célula está despolarizada, la célula cardíaca, y por más que venga cualquier otro estímulo del haz de Purkinje para contraerla de nuevo, no va a generar otro estímulo. Es un mecanismo de defensa. Y es debido a que los canales de sodio están cerrados, están completamente cerrados los canales de sodio. Y en este periodo refractario absoluto, si viene algún estímulo, no va a poder producir otra contracción en la célula cardíaca. Pero en cambio, en el periodo refractario relativo, en este momento, en este periodo, sí hay algunos canales de sodio que están abiertos y va a poder producir un estímulo de las de Purkinje y va a haber una contracción. ¿Y qué va a producir? ¿En qué se traduce en una extrasístole, ¿no? Extrasístole es un tipo de latido que no está en relación al... Un momentito, por favor. Un ratito, por favor. Disculpe, señora Besita, ¿me estaba llamando? ¿Se habla ahí? ¿Puedo cerrarlo yo? ¿Puedo cerrarlo? ¿Puedo cerrarlo yo? Sí, por favor. Gracias, presidente. Ay, señor, Dios mío. Compañeros, por favor. Me van a disculpar, que es que estoy en el hospital. Por favor. Ay, Mark, disculpa que te interrumpa. Sí, doctora, no se preocupe. Solo decir a los chicos que está teniendo Gracias. unos inconvenientes y que esperen, por favor, que estén pendientes. Ya, entonces, el periodo refractario absoluto es importante, ¿no? Acá viene un estímulo durante este periodo y la célula no va a responder a ese estímulo. En cambio, si el estímulo viene en el periodo refractario relativo, va a producir una extrasístole, ¿no? Pero esa extrasístole en un corazón que no esté alterado estructuralmente no va a producir mayor molestia, pero si las extrasístoles son en mayor cuantía y ya generan algún tipo de arritmia, sí va a haber problemas. Ya. Entonces, y ahora la regulación. Recuerden que el gasto cardíaco tenía relación con la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. La regulación de la frecuencia cardíaca depende del nodo sinusal, que inicia la contracción, por sí mismo establece una frecuencia cardíaca uniforme. ¿Qué quiere decir?
que si se altera, hay alguna enfermedad que dañe el nodo sinusal, el sistema automático del corazón, el sistema de marcapaseo, va a haber una alteración en la frecuencia cardíaca. Si va a haber un nodo sinusal enfermo y no es causado por alguna parte, alguna alteración del medio interno, por ejemplo electrolitos, o un paciente que esté en falla renal, que tenga acidosis metabólica y sea de por sí per se en nodo sinusal, ese paciente probablemente va a ir a marcapaso, ¿no? Porque las frecuencias cardíacas van a ser muy lentas. Y otros factores importantes que participan en la regulación de frecuencia cardíaca es el sistema nervioso autónomo, que lo había estado mencionando, que lo ha mencionado muy bien su compañero Javier, y la regulación química. En cuanto al control autónomo, el centro cardiovascular es del bulbo raquídeo, es el encargado de controlar la parte del aparato cardiovascular. Y acá es importante, los impulsos del sistema simpático liberan noradrenalina que se une a los receptores beta y otros receptores y van a aumentar la velocidad de descarga de las fibras del nodo sinusal, aumentan una de las propiedades del corazón que es el cronotropismo, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el dromotropismo que es la facultad que tiene para la conducción del impulso eléctrico, aumenta la entrada de calcio, y eso va a generar un aumento del inotropismo, que es la fuerza, aumenta la fuerza de contracción, disminuye la salida de sodio, aumenta la fase 4 y aumenta el automatismo. Los impulsos nerviosos, por contrario al parasimpático, a nivel de sus receptores muscarínicos liberan acetilcolina, con lo que van a disminuir la fuerza de descarga de las fibras y van a disminuir la frecuencia cardíaca. Las hormonas que tienen que ver más, que regulan en mayor cuantía la frecuencia cardíaca es la adrenalina, la noradrenalina. Aumenta la eficacia del bombeo cardíaco al aumentar la frecuencia cardíaca y la contractibilidad. Otra hormona importantísima es la hormona tiroidea. Es importante cuando ustedes tengan un paciente que tenga alteraciones del ritmo o la frecuencia cardíaca, hay que descartar que no tengan patología tiroidea, ya sea hipotiroidismo o hipertiroidismo, es importante. ¿Por qué? Porque también aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la contractibilidad. Otro punto importantísimo, ustedes habían visto todo lo que hemos visto en potencial de acción. Los iones son importantes. Si aumenta el sodio y el potasio en sangre, va a disminuir la frecuencia cardíaca y la contractibilidad. El exceso de sodio va a bloquear la entrada de calcio y si bloquea la entrada de calcio, va a disminuir la fuerza de contracción. Si aumenta el potasio, bloquea la generación de impulsos. Si aumenta el calcio extracelular, aumenta la frecuencia y aumenta la contractibilidad. Y van a haber enfermedades, sobre todo a veces enfermedades renales, pacientes con falla renal crónica, que están descompensados en falla renal aguda, como no van a poder eliminar potasio y van a tener acidosis metabólica en su medio, van a producir efectos en la frecuencia cardíaca del corazón. Otra parte importante a un paciente que está descompensado y que vean que su frecuencia cardíaca está alterada es pedirle una muestra de gases en sangre para poder determinar la presión parcial de oxígeno y la presión parcial de CO2. En el caso de la presión parcial de oxígeno, si está baja, está menos de 60, la hipoxia moderada tiene un efecto inotrópico positivo. ¿Qué quiere decir? Que va a aumentar el poder de contracción del músculo cardíaco. Y la hipoxia severa, por lo contrario, va a tener un efecto inotrópico negativo. La presión parcial de CO2, el CO2 lo normal es de 35 a 45. Si eso está disminuido, hay una hipocapnia, tiene un efecto inotrópico positivo. Y la hipercapnia, cuando está aumentada, el efecto inotrópico, el poder de contracción va a ser negativo. Para hacer un pequeño resumen, el volumen sistólico depende de precarga, contractibilidad, poscarga. Precarga depende de retorno venoso. Retorno venoso también depende del gasto cardíaco. La frecuencia cardíaca, el volumen sistólico van a dar lugar al gasto cardíaco. El gasto cardíaco va a determinar la tensión arterial. La resistencia periférica
también va a determinar la tensión arterial y va a determinar también el efecto, el actuar de los receptores carotídeo y aórtico. Sí, y también los centros nerviosos superiores, junto con los centros vasomotores cardíacos y el bulbo raquídeo, que actúan sobre la frecuencia cardíaca y también sobre la resistencia periférica. Entonces, si alguno de ellos empieza a fallar, poscarga, contractibilidad, precarga, volumen sistólico, frecuencia cardíaca o gasto cardíaco, resistencia periférica o la tensión arterial, va a dañarse otros mecanismos, ¿no? Entonces, pero va a haber unos mecanismos de adaptación a esto, pero hasta cierto punto. Entonces, ese paciente, acá el factor tiempo es importante. Otro punto que quería ver era la parte de ciclo cardíaco. El corazón funcionalmente tiene dos bombas, tiene una bomba de propulsión, sobre todo en el lado izquierdo, y una bomba de succión, sobre todo en el lado derecho. Y el ciclo cardíaco tiene un conjunto de fenómenos, como les había mencionado al principio, ¿no? Fenómenos eléctricos que van a producir fenómenos mecánicos, que van a producir fenómenos de presión, flujos y volúmenes, y que van a dar lugar a fenómenos acústicos, los ruidos cardíacos. El fenómeno eléctrico antecede a la parte mecánica, a la sístole, a la diástole. Y en el ciclo cardíaco primero se va a dar el llenado ventricular, luego va a llenar completamente el ventrículo gracias a la sístole auricular que aporta el 15 al 20%, va a haber una contracción isovolumétrica y la fase de eyección del ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Se continúa con la eyección del ventrículo y lo final de la eyección. En la sístole tenemos tres momentos: la contracción ventricular isovolumétrica, la eyección rápida, eyección reducida, y en la diástole hay la relajación ventricular isovolumétrica, hay un llenado rápido del ventrículo y hay un llenado lento del ventrículo, y la contracción auricular. Esta es una imagen para ver el ciclo cardíaco, la sístole auricular, la contracción ventricular isovolumétrica, la parte de eyección, relajación isovolumétrica, nuevamente el llenado ventricular pasivo. Y voy a terminar con esta imagen que es importante. La función del ventrículo cardíaco se calcula con la fracción de eyección, y esta fracción de eyección depende del volumen de eyección, y el volumen de eyección es igual al volumen de final de diástole menos el volumen de fin de sístole, y esta sobre el volumen de fin de diástole, que es lo que queda cuando está llenando el corazón. Y esa parte de la fracción de eyección se puede calcular de diferentes maneras y nos permite determinar cuánto es el funcionamiento del corazón, ¿no? Listo. Muchas gracias. Eso sería todo. Por favor, si tuvieran alguna pregunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Gracias por la ponencia, gracias por las enseñanzas que nos ha dejado el día de hoy. Más bien, entonces pasaríamos a la sección de preguntas. Si es que hubiera compañeros que tuvieran dudas, por favor, pueden prender su micro y hacerlas directamente, o también pueden dejarlas por el chat para que la doctora pueda responder. Tendremos 5 minutos para este tiempo, por favor. Ya. Estoy leyendo en la parte de los mensajes que no le había quedado bien claro acerca de la ley de Frank-Starling. Esa ley de Frank-Starling es importante porque gracias a la ley de Frank-Starling la distensión el corazón va a producir la distensión de las fibras musculares cardíacas, va a determinar un mejor trabajo cardíaco, pero esto es en condiciones fisiológicas, es en condiciones normales.
porque si es un paciente que ya tiene alterado el tejido cardíaco, ya esta ley no va a ayudar. Les había mencionado acerca de un ejemplo de un paciente que vino por hipertensión en forma aguda, y en la cual mediante el mecanismo de ley de Frank-Starling pudo mejorar el gasto cardíaco. Pero si es un paciente que tiene hipertensión arterial crónica y no está controlada y ya empezó a producir daño del músculo cardíaco, la ley de Frank-Starling no va a ser adecuada. Además, esta elongación de las fibras musculares, esta contracción va a ser hasta de 1.8 hasta 2.2 micras. Si sobrepasa ese rango fisiológico, ya la ley de Frank-Starling no va a ayudar. ¿Qué sucede si no se cumple la ley de Frank-Starling? Se va a cumplir hasta se puede cumplir en un corazón dañado, pero y a expensas de otros mecanismos de compensación, pero va a llegar a un punto de determinadas condiciones que probablemente en un corazón enfermo por diferentes patologías ya no va a producir un efecto adecuado, ¿no? Ya no va a ayudar al gasto cardíaco. Los mecanismos de compensación se hacen por momentos, tenemos mecanismos de compensación en forma aguda y también mecanismos de compensación en forma crónica. Si hay un paciente que ingresa por emergencia chocado, inmediatamente se va a activar todo su sistema fisiológico para poder compensar el daño, pero va a llegar un punto en que nosotros lo vamos a apoyar con el tratamiento, pero si persiste el daño, persiste la inflamación, persiste la injuria y sigue pasando el tiempo, que es un factor importante, ya esos mecanismos de compensación ya no van a ayudar, ¿no? La ley de Laplace se ve alterada en la hipertrofia cardíaca. La ley de Laplace es con respecto a la tensión. La tensión es igual. Les voy a mostrar esa. Es una formulita, ¿no?, que les había enseñado acerca del radio y el espesor del ventrículo. Ya. Entonces, la tensión va a ser igual a la presión por el radio del ventrículo, el radio del ventrículo entre el espesor. Este es un ventrículo cortado transversalmente. El radio es esta flechita, ¿no? Ustedes saben que un diámetro, la mitad de un diámetro es el radio, ¿no? El radio. Y el espesor es todo el espesor de la pared, ¿no? Entonces, gracias a la ley de Laplace, si es un paciente con una hipertrofia, va a engrosar están engrosadas su espesor, su grosor de la pared está engrosado, y a mayor grosor, menor estrés de la pared. Y como va a engrosar su espesor, el radio también va a disminuir. Entonces, el radio a menor radio, menor estrés de la pared. Entonces, un paciente con una miocardiopatía hipertrófica le va a ayudar a que esa tensión de la pared mejore por dos eventos. En primer lugar, porque se va a engrosar sus paredes y eso va a disminuir el radio del ventrículo. Y disminuyendo ese radio y engrosando sus paredes, van a hacer que el estrés de la pared disminuya. Y por ende
el gasto cardíaco va a mejorar. La ley de Frank, lo que otros mecanismos hay aparte de dicha ley de Laplace. Con respecto a la geometría del ventrículo, ley de Laplace es la más adecuada, ¿no? Que tiene que ver el grosor, el espesor de las paredes y el radio del ventrículo. La ley de Frank-Starling determina la precarga o solo la contractibilidad miocárdica. Ya, la ley de Frank-Starling, el gasto cardíaco depende de precarga, poscarga y contractibilidad. La ley de Frank-Starling va a ayudar de alguna manera a mejorar el gasto cardíaco. Con respecto a contractibilidad también, y en el caso indirectamente también a la precarga. ¿Qué sucede con el volumen sistólico en la ley de Starling? Si la ley de Starling ayuda y es adecuada en un corazón sano, el gasto cardíaco va a mejorar porque va a mejorar el volumen sistólico. En ese caso, Katie. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Doctorita, sí, disculpa, hay una pregunta Sí. que me quedó perdida unas líneas atrás. Es de la segunda sala de Reiker Wester. Él tenía la duda. ¿La volemia es la contracción del músculo cardíaco como tal? Fue la pregunta que planteó. La volemia es el La volumen contracción. sistólico. Ya, miren, el gasto cardíaco depende de la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. El volumen sistólico depende de los 3 puntos que le dije, ¿no? Precarga, poscarga y contractibilidad. Si la precarga o la poscarga se ve afectado, también se ve afectada el volumen sistólico. Y si se ve afectado también la contractibilidad, se va a afectar también el volumen sistólico. Y cada una, precarga, poscarga y contractibilidad, está determinado por diferentes mecanismos, que justo está en esta. Ya. La precarga va a depender del retorno venoso, y este retorno venoso va a depender de ciertos mecanismos, ¿no? Les había hablado de la parte de la presión positiva en presión negativa en caja torácica, la parte de la contractibilidad muscular de los miembros inferiores, y la diferencial de presiones entre las arterias desde la aorta hasta el sistema venoso, ¿no? Y así cada uno depende de ciertos factores. Y si se ve afectado alguno de ellos, de alguna manera, va a repercutir en algo en forma positiva o negativa el volumen sistólico. Y secundariamente, si afecta el volumen sistólico, también va a haber afectado el gasto cardíaco. Ese es en el volumen sistólico. Por otro lado, si hay algo que está afectando la frecuencia cardíaca y no es una frecuencia cardíaca normal, o está mucho más de lo normal o mucho menos de lo normal, también va a haber afectado el gasto cardíaco. Era más o menos la respuesta para su compañero Reiker desde la segunda. La volemia es la contracción del músculo cardíaco. No, la contracción del músculo cardíaco viene a ser
la contractibilidad, ¿no? Y la contractibilidad va a depender de varias cosas, del potencial de acción y de la fisiopatología de la contractibilidad a nivel de la miosina, la actina, del sarcómero. Pero en sí no es la contracción, ¿no? Sí, la contractibilidad va a repercutir en el volumen sistólico, pero no es la contracción, ¿no? No es la contracción. Sí va a repercutir, pero no. Y finalmente, falla cardíaca disminuyendo el volumen de eyección. Falla cardíaca disminuyendo el volumen de eyección. La hipertrofia ventricular izquierda al final alteraría la poscarga hasta cierto punto. Primero le respondo a César Antonio. César, la hipertrofia ventricular hasta cierto punto ayudaría con los mecanismos que les he explicado, la ley de Laplace, ayudaría a tener un buen gasto, a mantener un gasto cardíaco adecuado, ¿no? A mantener un gasto cardíaco en hipertrofia ventricular, porque se supone que fisiología es en un corazón sano, pero le he hablado de algunos puntos que ayudaría a mantener un gasto cardíaco adecuado. Pero se van a dar cuenta que a lo largo esos mecanismos de adaptación no van a ayudar, porque es muy probablemente que la hipertrofia aumente más para producir el llenado del ventrículo, de ese ventrículo hipertrofiado. La aurícula va a tener que aumentar más su presión para el llenado y aportar ese 15 al 20%. Se va a empezar a dilatar. Entonces, a las finales, en forma sostenida a lo largo del tiempo, va a haber una falla cardíaca en este tipo de pacientes. Va a haber una falla cardíaca en el tiempo, crónicamente. Y también pregunta de César Antonio. Y finalmente, falla cardíaca disminuyendo el volumen de eyección. Ya. Esta es una falla cardíaca. Hay varias clases de falla cardíaca. Hay falla cardíaca sistólica de relajación. Hay falla cardíaca sistólica de contracción, diastólica de relajación. Hay falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Y hay varios diferentes tipos de clasificación de la falla cardíaca. Podría haber, falla cardíaca disminuyendo el volumen de eyección. Les di un caso de un paciente que de repente se disminuye el volumen sistólico, ¿no? El volumen sistólico, ¿no? En esos pacientes que han tenido un accidente, una laceración de la arteria y de repente están cursando por un shock hipovolémico, ¿no? Un shock por un sangrado agudo, que hayan perdido unos 3-4 litros de sangre. Inmediatamente esos pacientes van a ser traídos por emergencia, se les va a pasar cristaloides, líquido, volumen, para mejorar, para levantar volumen y mejorar el gasto cardíaco, hasta que el cirujano pueda suturar la arteria en sala y ya no sangre la arteria que está lacerada, ¿no? Ese caso, ¿no? Pero cada caso es especial, ¿no? Por ejemplo, en un paciente que ha estado deshidratado mucho tiempo y debido al grado de deshidratación, si es severa, moderada, la rehidratación, el protocolo va a ser diferente, ¿no? Y con eso mejorar el volumen en el paciente, el volumen, y con eso, si mejoramos volumen, mejoramos gasto cardíaco, ¿no? ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta?
Bueno, nuevamente quiero reiterar el agradecimiento a la invitación para la exposición de gasto cardíaco. Yo espero que de alguna manera haya podido colaborar en algo al conocimiento de la fisiología cardíaca, ya terminando con este punto. Gracias, gracias César. Y espero que les deseo yo también el mayor de los éxitos, ¿no? Me da mucho gusto, me da mucha esperanza que ustedes formen así sus grupos de estudio y lo están haciendo muy bien. Yo los felicito y espero que con eso puedan tener más convenios y puedan tener mayores oportunidades, ¿no?, para crecer en su carrera profesional. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Núñez. Compañeros, si pudieran dejar una reacción, por favor. Agradecemos a la doctora Núñez por su tiempo, por la excelente ponencia que nos ha dejado. Se han absuelto las dudas. Entonces, tal vez esto en la próxima oportunidad. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Gracias, Marc. Gracias. Gracias con todos. Ya, y compañeros, no se recuerden que se va a proceder